Bueno, ahora sí creo que estamos listos. Eh, Le agradezco a Rita por la presentación, le agradezco a todos por la presencia, y como les dijo Rita, hoy es la última charla del curso de seminarios de Ingeniería Genética de este año. También esto está siendo dado en el marco de los seminarios institucionales del INGEVI, y en particular en este año estamos en un ciclo que se hizo en honor al doctor Héctor Torres. Y bueno, y lo que vamos a estar charlando un poquitito hoy es, además de unas pequeñas palabras para recordarlo al doc, también vamos a estar charlando del trabajo que estuvimos haciendo, sobre todo en este último periodo, complicado, cuesta arriba, pero que pudimos avanzar durante estos 2 años, sobre todo el último año, y que un poquitito va en línea con lo que siempre pensamos y venimos haciendo en el laboratorio, donde proponemos que la señalización y los mecanismos adaptativos que tienen los tripanosomátidos son un posible talón de Aquiles, y es donde nosotros trabajamos para buscar blancos terapéuticos que puedan ser utilizados para el tratamiento de la enfermedad de Chagas. Entonces, bueno, como para que más o menos nos vayamos organizando en la presentación, primero como unas pequeñas palabras de cierre del año del curso de seminarios. Quería reconocer sobre todo el esfuerzo de Rita, que siempre, digamos, motoriza con mucho entusiasmo que el curso se haga, y trabaja un montón en la organización para que se logre, así que va el fuerte reconocimiento a su trabajo. También a la gente que más íntimamente colaboró en todo lo que fue la organización, estando presente y apuntalándonos. O sea, en particular fue un año que para mí también fue complicado con un montón de cosas, y bueno, Silvia, Daniela, Karina, siempre estuvieron ahí presentes. Felicitar también a los estudiantes, ¿no? Porque hicieron un gran esfuerzo y se notó un gran avance. Y bueno, después, dicho esto, seguimos con lo que es recordar al doc, y muchos habló de él como científico, pero también, digamos, un punto importante era lo que era el doc como persona. Y yo pensé en 2 palabras que son pasión y nobleza. Eh, Nada, siempre me cuesta hablar del doc. Tengo anécdotas que quería contar y demás. En particular voy a contar una sola que siempre la pedía a Fer Bravo, que para mí mezcla las 2 cosas, ¿no? En el laboratorio no teníamos computadoras como la cantidad de computadoras que tenemos ahora, y había como una falta de diálogo muy grande entre lo que eran las Mac de ese entonces con las PC. Y me acuerdo Joaquín Espinosa, que dio una hermosa charla también en el ciclo, tenía unas secuencias que había leído, que no son las que nos manda Macrogen ahora en un PDF, sino que era leer las placas radiográficas, donde uno tenía rayitas, que cada rayita en la placa representaba una letra distinta, y Joaco las había pasado a un disquete de 5 1/4, no sé, muchos ni deben saber, digamos, de qué estamos hablando, y no había, digamos, un disco duro ni nada, y ese disquete se lo había pasado al doc. Cuando el doc la quiso abrir, no pudo y se enojó. Entonces se enojó tanto que rompió el disquete. Pero con esas reacciones que tenía, pero que tenía que ver con esa pasión, porque él quería todo rápido, y estaba muy entusiasmado por ver, porque estaban discutiendo una cosa importante para un paper y demás. Enseguida apareció la parte de la nobleza, ¿no? O sea, no tardó ni 5 minutos que el doc fue al laboratorio, se sentó al lado de Joaquín, agarró la autorradiografía y le dijo: pibe, escribí. Y empezó a leer letra por letra lo que había sido esa secuencia. Siempre tuvo esas cuestiones, y bueno, nada, me parece que es realmente lindo recordarlo también con esas cosas que tenía de ser humano. Eh, Hay un video que está disponible en YouTube. Yo había hecho un pequeño extractito de ese video de 5 minutos, pero creo que no tiene sentido que lo veamos ahora, pero les recomiendo a todos que lo vean.
es un video donde le hacen una fotoentrevista. Incluso hay un montón de fotos de acá, del INGEVI de ese momento, y le preguntan al doc desde cómo fueron sus orígenes, cómo empezó, cómo vivió su inicio en la ciencia, incluso cómo él, que en un principio quería ser químico, termina abocándose a la medicina por un libro que le habían recomendado, que se llamaba Las estrellas miran hacia abajo, y cómo después la vida lo devolvió de la carrera de medicina, de trabajar con pacientes, a un laboratorio haciendo fisiología y después, digamos, toda la fortaleza de la biología molecular que el doc tuvo. Así que le recomiendo que lo vean ese video. Dura 15 minutos y a mí particularmente me resulta muy significativo. Bien, dicho esto, un poquitito ahora sí, del trabajo científico y de lo que estuvimos haciendo en el laboratorio, que como les digo, ¿no? Fue en un periodo que no fue fácil, pero que nos permitió hacer bastante y que estamos muy contentos con eso, y que, ya les digo, es un trabajo que no es nuevo, no es un cambio de página en lo que nosotros veníamos haciendo, sino lo siento como un punto importante alcanzado en una meta que veníamos persiguiendo, que es como les comentaba al principio de cuáles son los objetivos que perseguimos en el laboratorio. Y esto nosotros ya hace rato que veníamos estudiando los caminos de traducción de señales y buscándole la vuelta y buscando las diferencias y buscando los puntos interesantes, y cómo el parásito los utiliza para reconocer esos cambios ambientales importantes que tiene durante el ciclo de vida, y cómo podemos hacer para, interfiriendo con eso, encontrar un buen blanco terapéutico. Y cuando hablamos de las vías de señalización, hablamos tanto de lo que es la transducción de señales propiamente dicha, o sea, cómo reconoce las señales extracelulares y las transforma en señales dentro de la célula, como también la señalización de procesos, ¿no? O sea, señales que quizás no inician en el exterior celular, sino como dentro de la célula el parásito comunica y se adapta a un montón de respuestas que tiene que dar durante el ciclo de vida. Y los mecanismos de respuesta adaptativa tienen que ver con que si uno piensa, el parásito durante su ciclo de vida tiene cambios ambientales, pero después tiene ambientes predecibles. El parásito continuamente está cambiando, por ejemplo, de estar en el intestino de un insecto. Ups. Esperen, vamos. Ahí estamos. Les decía, pasa de estar en el intestino de un insecto, donde las condiciones son bastante hostiles, por ejemplo, hay falta de agua, si eso lo somete al parásito a una osmolaridad muy alta, y pasa de golpe de estar de una osmolaridad de 600, 700 miliosmolar a 300 miliosmolar, ¿sí? Es un cambio muy abrupto, pero el parásito sabe que normalmente va a estar en este ambiente de 600, 700, y también sabe que va a pasar a este ambiente de 300. Yo no soy el que ladro, les aclaro por las dudas. Entonces, digamos, tiene como cambios muy fuertes, donde el ambiente le grita que ahora está en un lugar distinto, o sea, que el reconocimiento es bastante hostil, pero una vez que está acá, está en la sangre de un mamífero o está dentro de una célula, y ese cambio, ese ambiente ahora ya pasa a ser constante, y de la homeostasis de ese ambiente se encarga el hospedador, y el parásito ya está en un ambiente más confortable. Lo mismo pasa con los radicales libres y otro estrés oxidativo que sufre al ingresar al mamífero. Y algo que también siempre nos interesó es cómo subsiste en el intestino del insecto con falta de nutrientes, y pasa de ahí a un ambiente donde tiene glucosa garantizada,
¿sí?, con la homeostasis que tiene en el mamífero. En particular, en lo que se refiere al estrés oxidativo, nosotros hemos trabajado y encontramos un rol del AMP cíclico en el parásito reconociendo estas señales y dando respuestas a ello. En lo que se refiere a los cambios en las condiciones nutricionales, encontramos una fosfatilinositol 3 quinasa que participa de ese proceso, y también en este último año está la publicación, pero es el trabajo de tesis, sobre todo de Tamara, que tenía que ver con una AMP quinasa, una quinasa dependiente de AMP, no AMP cíclico, AMP, que es fundamental en la mayoría de los organismos, censando las condiciones nutricionales, las distintas fuentes de carbono, y haciendo que se genere toda la respuesta para adaptarse a esos cambios nutricionales. En lo que tiene que ver el estrés oxidativo, esto ya se los conté muchas veces, pero son tan lindos de ver los videos que siempre, digamos, que los puedo poner, lo voy a seguir poniendo, pero también como en particular esa fosfatilinositol 3 quinasa dirige a una fosfodiesterasa, a membranas, en particular membranas que tienen que ver con la vacuola contráctil, que es la organela responsable de la osmorregulación, a través de un dominio presente en la fosfodiesterasa, que es el dominio 5. Otra vez tenemos por acá los nucleótidos de adenosina y en particular el AMP cíclico jugando un rol que, como ya les mostré, es bastante relevante adaptarse a los cambios osmóticos. Y todo esto siempre, digamos, nos acercamos a los nucleótidos de adenosina, y además en bibliografía hay un montón de evidencia de la participación del AMP cíclico y estos nucleótidos en procesos que son fundamentales para lo que es el ciclo de vida del parásito. ¿Sí? Nada, no lo voy a leer para no ser denso, pero tiene que ver con lo que veníamos hablando, y además todo esto cobra un poquito más de valor porque en los tripanosomas está ausente la vía del GMP cíclico, ¿sí? Entonces, esto pone a la vía del AMP cíclico todavía en un rol un poquito más preponderante, e incluso algunas de las proteínas que tienen que ver con esta vía de señalización comparten características, si quieren, como mixtas entre lo que puede ser, cómo sería esa proteína en la vía de señalización por GMP cíclico y el rol que tiene o la estructura que tiene en la vía del AMP cíclico. Seguimos en la charla, lo sigo llevando hacia donde quiero llegar, que es en particular dentro de la vía del AMP cíclico. Nosotros nos dedicamos durante bastante tiempo en el labo a trabajar con las fosfodiesterasas, ¿sí? Porque consideramos que estas enzimas son relevantes, porque el AMP cíclico, como se produce, difunde por la célula, pero por ejemplo en mamíferos hay 11 familias de fosfodiesterasas diferentes, donde cada una de ellas todas tienen el dominio catalítico obviamente, pero difieren en el extremo amino terminal, donde tienen distintos dominios que hacen que estas proteínas se puedan localizar en distintas regiones de la célula. Nos involucramos en un montón de cuestiones, y digamos, ¿cómo puede ser que pueda participar de tantas cosas al mismo tiempo? Y eso en gran medida es gracias a las fosfodiesterasas, porque estas enzimas, teniendo distintas localizaciones dentro de la célula, van a estar regulando los microdominios de este nucleótido. Entonces uno puede hacer que se mantenga la concentración elevada de AMP cíclico, por ejemplo, en una región cercana al núcleo, pero que este nucleótido sea muy bajo en una región cercana a la membrana. Y todo esto va a depender de la actividad y de la localización de estas distintas fosfodiesterasas. Esto, que tiene un panorama tan complejo y tan amplio en los mamíferos, que tenemos que entender que somos organismos multicelulares, ¿sí? Que estas 11 fosfodiesterasas no están todas dentro de la misma célula, que pueden tener distintos patrones de expresión en distintos tipos celulares. Esto es un panorama un poquito distinto en los tripanosomátidos, ¿no? Por ejemplo, en los tripanosomátidos, en lugar de 11, solamente hay 4 fosfodiesterasas que fueron detectadas, que en la mayoría de estas fosfodiesterasas fueron caracterizadas, y la caracterización de las de Trypanosoma cruzi las hicimos principalmente en el laboratorio.
Perdón. ¿Ahí está? Sí. No. No, tranquila, Rita. ¿Sí? Ahí estamos. No. Ok. Les decía que estas fosfodiesterasas, acá está pintado en verde las zonas donde se han localizado, por ejemplo, la fosfodiesterasa A, que es sobre todo citoplasmática, la fosfodiesterasa B, que también fue caracterizada en el laboratorio por Maximiliano D'Angelo, junto a Mirta y el Doc, que tenía una localización cerca de lo que es el bolsillo del flagelo, esta zona donde el flagelo nace y en todo lo que es la membrana del flagelo. La fosfodiesterasa C, que es la que tiene que ver con la osmorregulación y que localiza en la región de la vacuola contráctil. Entonces esto les ayuda, bueno, y la D es una deuda que todavía hay, que todavía no se conoce y no está del todo caracterizada. Esto ya les da un poquito el panorama que les decía, que a través de distintas localizaciones, distintos valores de KM, distintas características de estas enzimas pueden regular los niveles intracelulares de AMP cíclico en distintos entornos dentro de la célula. Y además, esto, ahora sí, ya los vengo llevando bien hacia el centro del blanco de la charla, ¿sí? Hay estudios previos donde, al menos en Trypanosoma brucei, se demostró que estas enzimas son esenciales, ahora les voy a mostrar un poquitito. Hay estructura 3D hecha para algunas de estas fosfodiesterasas de los tripanosomas, y hay un montón de estudios hechos con fosfodiesterasas de otros organismos. Tienen una buena selectividad la fosfodiesterasa de los parásitos. En particular, el sitio catalítico de estas enzimas tiene un bolsillo que tiene una protuberancia que está ausente en las fosfodiesterasas de los mamíferos. Por eso, a ese bolsillo donde une el sustrato, se lo conoce como pickpocket, la P por parasite, ¿sí? Es un bolsillo muy particular que está presente en la estructura de las fosfodiesterasas de los parásitos y no está en la de humanos. Esto le da un interés muy grande en cuanto a cómo uno puede jugar para la selectividad de las drogas. También tiene buena ensayabilidad, o sea que son enzimas que está muy, pero muy estudiado cómo se las mide, y es bastante sencillo de hacerse, y además tiene una buena drogabilidad, ¿sí? De hecho, como para que se lo imaginen, en nosotros, dentro de nuestra farmacopedia, tenemos un montón de drogas que son inhibidores de fosfodiesterasas, sin ir más lejos para que vean el grado de drogabilidad que podemos llegar a tener, que hasta, por ejemplo, el Viagra es un reposicionamiento de un inhibidor de fosfodiesterasa, ¿sí? Entonces, se dan cuenta que inhibir una fosfodiesterasa no está visto como una cosa muy compleja para lo que es la salud, o por lo menos para lo que es la posibilidad de tratamiento dentro de los humanos. Sí. La cafeína también es un inhibidor de fosfodiesterasa. Sí. O sea, perfecto lo que dice Marcelo, como apoyando lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, que la inhibición de fosfodiesterasas es algo muy estudiado y que tiene un montón de aplicaciones. Entonces, bueno, todo esto hace que las PDEs las miremos con muy buen ojo, y no solamente nosotros, ¿no? Que nuestro conocimiento de las PDE, de los parásitos y nuestra experiencia, junto a información que había en otros organismos, que acá les resumo un poquitito lo que les decía, que está lo del pickpocket, lo de la relevancia, que prefiero mostrárselo ahora. Acá están los papers donde hablaban de la esencialidad de las PDBs de Trypanosoma brucei, ¿sí? La PDS de Cruzi, que la que caracterizamos nosotros, que era importante la osmorregulación. Y esto prefiero mostrárselos con experimentos y no solamente con palabras y con titulares de papers, donde en Trypanosoma brucei, que era factible hacer la RNA interferencia, en Cruzi no está posible, no está el mecanismo dentro del parásito para poder silenciar a través de este tipo de ensayos, pero en Trypanosoma brucei hay incluso vectores inducibles que pueden hacer que se interfiera con esos mensajeros en el momento donde uno quiera. Entonces, lo que uno veía, que
si hacía el ARN de interferencia contra la fosfoestrasa, bueno, esto es sin inducir inducido, sin inducir inducido, la fosfoestrasa B1 solo o B2 solo, este es el logaritmo de la parasitemia, y acá está cuando hacían simultáneamente contra la fosfoestrasa B1 y B2, esto es sin inducir y esto es inducido, fíjense que la parasitemia bajaba a 0, incluso en animales in vivo, en ratones infectados, si les daban doxiciclina en el pellet, para inducir el silenciamiento de ambas fosfodiesterasas de modo simultáneo, el ratón caía a full la parasitemia y era esterilizante. O sea, wow. ¿Sí? O sea, esto es una prueba de esencialidad de las fosfodiesterasas, al menos en el sistema de Trypanosoma brucei. No quiere decir que en Cruzi sea exactamente igual, pero es algo que nos sirvió como caballito de batalla para ir al frente, para decir, nosotros creemos que acá hay algo que vale la pena ser estudiado. Entonces, bueno, nos enfocamos en 3 fosfodiesterasas, en realidad serían la B1, la B2, o sea, las 2 fosfodiesterasas de la B, que B1 y B2 tienen ciertas similitudes, pero son 2 alelos diferentes, ¿sí? O sea, no son 2 alelos, son 2 genes distintos, ¿sí? No son 2 alelos, sino que son 2 genes completamente distintos, tienen una gran diferencia, sobre todo en la parte aminoterminal, la parte del dominio catalítico está mucho más conservada, y la PDS son las 3 fosfodiesterasas que nosotros dijimos, acá puede haber algo interesante. Entonces, bueno, eso no solamente lo pensamos nosotros, sino que empezamos a colaborar con Alan Talebi de la UNLP para buscar, digamos, inhibidores para estas enzimas. Codirigimos a un estudiante de posgrado, de postdoc, que es Lucas, y mientras estábamos nosotros avanzando con esto, entró en la ecuación una compañía farmacéutica japonesa, Eisai, que yo ya les conté un poquitito cómo fue el vínculo. Nos presentamos al subsidio de GIHIT, que se resolvió, digamos, durante la pandemia, y bueno, cuando estuvimos en condiciones de empezar a hacer experimentos, que empezamos a recibir dinero, nos encontramos en una situación que era un poquitito complicada, ¿no? Porque estábamos con pocas posibilidades de llegar al laboratorio y demás, y la verdad que fue fundamental la colaboración de Ale y de Salo, ¿sí? Porque la idea era poder expandirnos más en cantidad de personas, en poder meter mucho más manos a trabajar en este proyecto, porque era súper desafiante y le teníamos muchas ganas, pero no era factible meter mucha gente en el laboratorio por la responsabilidad que esto conllevaba y las normas que teníamos que cumplir en ese momento. Así que bueno, la ecuación fue poca gente y mucho trabajo, ¿sí? Así que empezaron ellas y después se nos unió Alejo, también pobre, digamos. Yo hoy pensaba cómo explicarlo de Alejo, y pensaba cómo fue que me enseñaron a nadar. Me agarraron y me metieron a lo hondo, ¿sí? Entonces era, o uno nadaba o se hundía. Alejo, pobre, ha tenido que hacer innumerables cantidades de PCRs, de clonados, así que también pasó de tener prácticamente lo que fue el 2020, mirándonos por Zoom y con cara de desesperado, como diciendo, ¿cuándo voy a ir al laboratorio? ¿Cuándo voy a ir al laboratorio? A decir, che, mañana puedo quedarme en casa. Así que sí, fue como los cambios ambientales en los parásitos. Pasó de 0 a 100 de un modo bastante abrupto. Entonces, bueno, el grupo de La Plata se focalizó fuerte en encontrar primero, en hacer una base de datos de cuánta droga conocían capaz de unirse a fosfodiesterasas. A partir de esas estructuras, ver base de datos químicas, buscando drogas que tengan dominios similares, estructuras parecidas, de ese cribado. Luego, a partir de la información que había de estructura 3D de las fosfodiesterasas, empezaron a buscar de esas drogas que habían obtenido por similitud de ligando, ver ahora cuáles parecían ser buenas para unirse a las estructuras que había de las fosfodiesterasas de Cruzi. Se fueron seleccionando los mejores candidatos, y bueno, y la idea es con esto avanzar
y por otro lado, nosotros teníamos la responsabilidad de ver si en Trypanosoma cruzi, lo que yo les contaba antes, que estaba muy bien aspectado, ponerle un poquitito más de firmeza a esa esencialidad del blanco, ¿no? Entonces, mientras ellos hacían eso, fueron esto de 13 productos, ya vamos por 300 productos, porque también la gente de la compañía farmacéutica tiene su base de datos de compuestos y también fue aportando y usaron otro tipo de búsqueda de ligandos por inteligencia artificial. Entonces ya, digamos, cada vez nos piden de que evaluemos más compuestos, que están interesados en evaluar más compuestos, y eso fue creciendo mucho. Con la gente de La Plata incluso salió ya una publicación trabajando en lo que era la búsqueda de estos compuestos, pero como les decía, en nosotros, en nuestras manos, estaba el evaluar la esencialidad del target. Para eso teníamos distintas estrategias. Una de ellas era evaluar por CRISPR, haciendo CRISPR en los parásitos, y para hacer CRISPR en los parásitos, saben todos que en su ciclo de vida tiene distintos estadios. El más fácil de cultivar, el que uno tiene más capacidad de manipulación, que es el estadio que está presente en el insecto, que es el epimastigote, es el que menos interés tiene para la parte clínica, que son los que están en el mamífero, el tripomastigote y el amastigote. Entonces, es todo un desafío cómo poder cubrir todo esto, porque si uno hace, por ejemplo, una modificación genética en el epimastigote, y esto es detrimental, no logra llevarlo a los estadios infectivos, que es donde todo el mundo le va a decir, mostrame que acá esto es esencial. Entonces, para tratar de cubrirnos para eso, fuimos con dos estrategias diferentes. Una primera que involucra a un vector que se conoce como PIROC, ¿sí?, que se inserta en el locus de la tubulina y tiene una expresión moderada de que de la Cas9 que está fusionada a GFP, o sea que nosotros podemos seguir la expresión de la Cas9 y su localización nuclear, y este vector se expresa, los nucleecitos de estos parásitos están los tres pintaditos de verde, es un detalle artístico, en el cual, digamos, lo que le está diciendo que se estaría expresado la Cas9 en los tres estadios. Entonces uno podría hacer la adición, por ejemplo, en el estadio de epimastigote y luego diferenciar, nos permite esa versatilidad. Pero como a veces la Cas9 ya de por sí su expresión es tóxica y podemos llegar a tener limitantes para pasar del estadio epimastigote a los otros estadios, ya que, digamos, el epimastigote es el que mejor se puede mantener el cultivo, que mejor se puede diferenciar, que mejor se puede transfectar. La otra estrategia que decidimos tomarla como riesgo es usar un vector que fue descrito en una única publicación y que es una publicación bastante reciente, que habla de la posibilidad de cultivar de modo axénico al estadio amastigote. Esto es medio loco, porque digo, el amastigote es el que es intracelular. Y en esta publicación, en un medio cultivo, dicen que por 10 días lo logran mantener y que incluso el amastigote sería capaz de replicarse. Entonces, incluso en este trabajo, lo que dicen, uno puede transfectar el amastigote y luego infectar con el amastigote células, y de esa manera se evitaría el paso de tener que transfectar el epi y luego diferenciar. Esto se logra porque este vector es un vector Pitrex que tiene altos niveles de expresión, tiene a la Cas9 funcionada GFP también, pero tiene el 3' UTR de una proteína que es la amastina. La amastina, ese 3' UTR, permite que el mensajero se estabilice y se exprese solamente en el estadio de amastigote. O sea que no tendríamos expresión de Cas9, por eso esto tiene el núcleo azul y este verde, no tendríamos expresión de Cas9 en el epi ni en el tripo, sino solamente en el estadio de amastigote. Sí. Porque la regulación de la expresión en los tripanosomas es sobre todo a nivel post-transcripcional por proteínas que tienen dominio de unión a ARN, que lo que hacen es estabilizar o desestabilizar a los mensajeros. Y en particular, en este caso, el mensajero de la Cas9 tiene el 3' UTR de una proteína que se llama mastina, que se expresa únicamente en el estadio de amastigote. ¿Por qué? Porque en ese estadio hay una proteína que se une a ese 3' UTR estabilizando al mensajero. Exacto, se transcribe, pero el mensajero no llega a... no tiene una vida media muy corta, se degrada y no llega a expresarse a nivel de proteína. Pero ya les digo, esto era como algo que había una única publicación, pero
nos decidimos tirar a la pileta también porque nos parecía que podía llegar a ser un camino importante para el objetivo que nosotros estábamos persiguiendo. ¿Sí? O sea que se expresa solamente en este estadio. Estos son los trabajos que les digo, ¿sí? que hablaban, eran de un grupo japonés que encima para que nos manden el plásmido al principio de la pandemia fue también, digamos, todo un tema hasta que les liberaron la posibilidad de enviar los correos. Recibimos el plásmido y esto es lo que ellos ponían en el paper, ¿no? De que uno puede transfectar directamente la mastigote, hacer incluso CRISPR en ese estadio y luego o transfectar células o ver qué le pasaba a la mastigote directamente. Ya les voy anticipando de que esto la verdad que no es tan sencillo como esta figurita lo pinta. Tiene sus buenos bemoles que ahora un poco les voy a contar. La expresión a partir del vector que tenía el PIROC, el que se expresaba en todos los estadios, funcionó muy bien. Acá están los parásitos wild type. Acá se ve, bueno, esto es una tinción con DAPI que tiene el ADN. Se ve el núcleo y el kinetoplasto. ¿Sí? Eso que se ve como un color más clarito, pero es más intenso, es el ADN que está presente, el ADN mitocondrial, que se conoce como ADN del kinetoplasto, y lo más es que parece una bananita, ¿no? Y lo más esférico, de tinción un poquito más débil, es el núcleo. Acá se ve lo mismo en este otro parásito que está acá abajo. Esto es la tinción con GFP, fíjense qué buena expresión nuclear. Acá se ve el MERS, y esto es un suero que reconoce la membrana del parásito, donde se ve un poquito suave quizás acá en la presentación, pero se puede ver la morfología de la célula. O sea que, bárbaro, logramos transfectar y tener expresión de la Cas9. Eso lo logramos diferenciar con agar sangre, tener los tripomastigotes, infectar células. Acá se ven células infectadas, son células Vero, donde las esferas, óvalos, las distintas estructuras ovoides que ven grandes son las tinciones del núcleo de las células Vero, y las tinciones de esferas más pequeñas son los amastigotes intracelulares que están infectando esas células. ¿Sí? En ellos se podía ver que también había expresión de Cas9, esto es incluso un tripomastigote que estaba saliendo de una célula, que también se ve que tiene buena expresión de Cas9, pero si uno mira acá en el MERS, ve que hay un montón de parásitos, pero la expresión de Cas9 no era generalizada. En parte esto es porque los diferenciamos al poco tiempo de transfectarlos, porque estábamos muy ansiosos, por lo menos para ver si hasta ahí venía andando bien la expresión, pero además porque tiene sus complicaciones y su toxicidad. Entonces esto lo tuvimos o sea, nos pusimos contentos porque tuvimos una metaciclogénesis, o sea, una diferenciación del parásito que fue exitosa, una infección que también fue exitosa, la expresión de Cas9 que también andaba bien, en todos los estadios, pero como la población era heterogénea, acá me cortó un pedacito, no importa, les digo, lo que tuvimos que hacer es, en la Facultad de Medicina, tienen para hacer cell sorting, adentro de cabina, con seguridad biológica, entonces hicimos el sorting de los parásitos que expresaban la Cas9 funcionaba GFP, entonces de esa manera logramos quedarnos con aquella población que la expresaba eficientemente, y nos sacamos de encima los que no tenían expresión. ¿Qué pasó con este otro vector, con el que tenía el 3' UTR de la mastina? Bueno, esto es parecido a lo que les explicaba antes, las células infectadas, acá tienen la expresión. Bueno, esto es después de haber hecho el sorting, fíjense que ahora el de arriba es el PIROC, el que les contaba antes, y el de abajo es el que tiene el 3' UTR de amastina, que también, digamos, estaba andando muy bien, y con este no tuvimos el mismo problema de población heterogénea, así que genial. Teníamos ya parásitos expresando la Cas9 de ambos vectores. A partir de ahí, lo otro que teníamos que hacer es, ya estaban estos parásitos, teníamos ahora que generar los guías de ARN para dirigir la Cas9 al blanco que queríamos editar. Para eso, la estrategia que nosotros elegimos es, vieron que hay algunos que lo que hacen es, meten un vector que se exprese y que el guía se esté produciendo por transcripción dentro de la célula. Eso en los parásitos es un poco complicado en el sentido que la transcripción es policistrónica y hay una maduración del mensajero donde hay un capeo
posterior a la transcripción y el agregado de una secuencia de 39 nucleótidos, que es el minexón, que generaría una serie de modificaciones en el RNA que no consideramos que eran ideales. Hay trabajos que lo hacen, pero nosotros preferimos ir por otra estrategia, que fue tener el guía en un vector que tenga un promotor de T7 y por transcripción in vitro generar ese RNA y con ese RNA transfectar las células. Y a partir del RNA guía lo que uno hace es dirigir la Cas9 al sitio donde quiere editar, la Cas9 corta, y acá hay dos caminos posibles a seguir. Uno es la reparación no homóloga, ¿sí? La unión de extremos por reparación no homóloga, que es tendiente al error, donde hay inserciones o deleciones, y esto hace que se interrumpa el marco de lectura y se arruine la expresión del gen, ¿sí? Este mecanismo se reportó de que no es el que mejor funciona, y además, como nosotros preferíamos tener certeza de la edición, decidimos ir por la segunda estrategia, que tiene que ver con la inclusión en el momento de transfectar, no solamente de la RNA guía, sino de un ADN donor. El ADN donor lo que va a tener son brazos de homología a las regiones flanqueantes al punto de corte, donde eso uno lo que estaría brindando es el sustrato para que ocurra recombinación homóloga, y entre esos brazos de homología un gen de resistencia a un antibiótico. Entonces uno, a través de la adición, va a tener ahora interrumpido el gen, no solamente por una reparación fraudulenta, sino por interrupción ahora de toda una secuencia codificante para un gen de resistencia a antibiótico, y además esto lo que nos permite es seleccionar a las poblaciones que fueron exitosamente rearregladas. Entonces, bueno, hicimos los diseños de los guías para las dos PDBs, la B1 y la B2, los guías para la PDC, decidimos hacer una estrategia de 3 guías para cada una de estas enzimas. Acá esto lo que se ve es un alineamiento de la B1 y la B2, fíjense que al principio es lo que les decía, son disímiles y toda la parte catalítica después empieza a estar más conservada, y esto nos interesó también porque tenemos, por ejemplo, 3 ARN guías que serían capaces de noquear al mismo tiempo tanto la B1 como la B2. Y dado que en Bruce, cuando hacían el silenciamiento simultáneo de ambas, llevaba a la letalidad, nos pareció, digamos, estábamos re contentos con estos 3 guías, y después había otros 3 guías que eran específicos o para la B1 o para la B2. Lo mismo hicimos para la PDC, también generamos 3 guías para cada una de 3 guías para esta fosfodiesterasa. Y sí. No, tranquilo. Sí. Ah, dale. Ok. Sí, repito para que se escuche, digamos, los que lo están viendo online. Nos preguntan, o sea, cuántas copias, cómo es el genoma, cómo es la organización. El parásito es diploide. Para tanto la B1 como la B2 como para la C, habría 2 alelos de cada una de ellas. Eso es muy interesante porque también nosotros, por ejemplo, teníamos la esperanza de una edición que generara heterocigotas. ¿Por qué? Porque si el homocigota, la deleción de ambos alelos, era letal, íbamos a querer ver qué le pasaba al muerto, digamos. Entonces, estábamos como limitados en los estudios. Entonces, uno de nuestros objetivos era tratar de obtener un heterocigota que tenga o viabilidad reducida, o crecimiento lento, o capacidad de infección afectada. Iba a permitir jugar un poquitito más y hacer un poco más de experimentos que el doble mutante. Pero sí, sería eso, serían 2 alelos para cada uno de estos genes. Entonces, bueno, una vez que teníamos los guías, pasamos a tener al diseño de los donors. Esto en realidad fue en paralelo. Y para la estrategia de los donors, piensen que el donor, para cada sitio de edición, necesitamos un donor distinto. ¿Por qué? Porque los bracitos de homología es flanqueando a donde el guía va a cortar. O sea, necesitábamos 9 donors distintos. 9 donors distintos que tendrían que tener cada uno de estos donors bracitos de homología, que fuimos por unos brazos de 30 nucleótidos. Después el gen de resistencia al antibiótico, que usamos higromicina. Y después las regiones de procesamiento, porque como les contaba antes, para que el mensajero madure,
requiere tener unas regiones de procesamiento porque hay un proceso que es el transsplicing que ocurre en los parásitos, donde a partir de esa maduración post-transcripcional es que adquiere el CAP y el poli-A. Entonces teníamos que tener todo esto para los 9 sitios de edición a los que estábamos apuntando. Esto era un fangote, mandar a sintetizar todo esto, por lo tanto, fuimos por una estrategia que propuso Salo, la verdad que muy atinadamente, que era tener los bracitos de homología, o sea, mandar a sintetizar los bracitos de homología con un polilinker en el medio. Entonces, ¿esto qué nos permitía? Nos permitía varias cosas que eran interesantes. Primero, que nada, esto es un poco más económico, después lo que hacíamos era levantar el gen de resistencia con las regiones flanqueantes por PCR y clonarla acá. No solo eso, de que si decíamos, queremos hacer poner que habíamos tenido el simple knockout, queremos hacer el otro con otra resistencia a antibiótico. Entonces lo único que teníamos que hacer, otra PCR distinta para levantar otro gen de selección. O decíamos, no, pero vamos a por usar un marcador fluorescente y no una resistencia a antibiótico. Otra vez, estos predonors nos servían para meter en ese polilinker la construcción que nosotros quisiéramos. Entonces, bueno, nada, fuimos por esa estrategia, mandamos a sintetizar los 9 predonors, hicimos las PCRs para clonar en cada uno de ellos la resistencia a higromicina, y bueno, y esto es las características positivas que les decía recién, que nos permitía ir adelante con esta estrategia. Entonces ya teniendo los guías, teniendo los donors, todo eso se mezcla con los parásitos, cubeta de electroporación, pulso de electroporación, transfección de las células, y a partir de ahí comenzaba el proceso de selección. Acá ven esto eran los guías, transcriptos in vitro, ¿sí? Teníamos una muy buena cantidad de DNA, los donors amplificados por PCR quedó como muy suavecito, pero créanme, teníamos unos bandones bastante importantes, ¿sí? Entonces, como les decía, todo esto metido en los parásitos y pulso de electroporación. Ahora viene la parte con dibujitos, más divertida. Sí. No. Para eso fuimos por 2 caminos. Tenemos el Gene Pulser, que es el electroporador de toda la vida, que está en el cuarto de cultivo, y lo que yo me gustaría poder alcanzar en algún momento para comprarlo, está el nucleofector de Amaxa, que es mucho más sencillo, es más pequeño y tiene altísimos grados de eficiencia, algunos protocolos también lo usaban, así que por ahora nosotros usamos sobre todo el que tenemos acá, el Gene Pulser, pero el nucleofector lo tiene en la Universidad de San Martín, así que una de las transfecciones, porque hicimos como 6, 7, ya perdí la cuenta, transfecciones con todo esto, una de esas transfecciones la hicimos con el Amaxa en San Martín. No nos dio, digamos, particularmente, no tuvimos ninguna virtud extra a la que veníamos teniendo acá. Le está funcionando, sí, sí. Ya te digo, lo que nos han dicho en San Martín, capaz que en Brucey tienen mejores niveles de viabilidad, se le mueren menos parásitos, y yo creo que ese nos hubiese sido muy útil para la parte de la transfección de los amastigotes, porque acá se nos están muriendo a morir. Pero bueno, la verdad que le estamos sacando bastante jugo y están dando. Entonces les decía, como control, porque decíamos, si vamos a transfectar las PDEs, vamos a noquear las PDEs y el parásito se va a morir, otra vez, es muy triste como experimento decir, se me murió todo. Entonces necesitábamos algo que nos sirva también como prueba de concepto, de que nuestro sistema es eficiente, es capaz de editar, la Cas9 está funcionando, el guía dirige a donde tiene que dirigir. Como prueba conceptual nos parecía muy importante, entonces fuimos a por una proteína que es la paraflagela ROD2, que vieron que el parásito no tiene el flagelo que le nace de un extremo como los típicos flagelos que uno ve en las bacterias, sino que nace de la parte anterior del cuerpo y va todo pegadito a la membrana y sale de la parte posterior. Entonces, ese pegado que tiene el flagelo a la membrana es por un complejo de varias proteínas. Dentro de ellas la paraflagela ROD. Entonces, el silenciamiento, esto ya estaba reportado y lo habían usado como control en otros trabajos, el silenciamiento de la paraflagela ROD
lo que hace es produce el detachado, el despegado del flagelo. Entonces, nada, esto es el control, el parásito transfectado MOC. Acá estas son distintas fotos del parásito transfectado con la paraflagelarrod, los parásitos que expresaban la Cas9 a partir del PIRROC. Y en todos estos parásitos, o sea, en todos encontramos, aparte también los miramos al toque antes de ir demasiado en la selección, ya empezábamos a buscar imágenes y se observaban este tipo de cuestiones, donde acá se ve el flagelo como saliendo para el costadito, ¿sí? O estos flagelos que salían, miren este de acá, miren este de acá, miren esto, cómo se está despegado, esto tendría que seguir hasta acá y salir de este extremo, quedaban como, parecen las tijeretas, esos bichitos que andan en la humedad, porque se les soltaba el flagelo y estaba realmente muy evidente un efecto sobre el silenciamiento de esta proteína, cosa que nos puso también muy contentos porque era corroboración que la Cas9 no solamente se expresaba, sino que también era funcional y que estábamos siendo capaces de dirigir los guías contra los blancos que nosotros queríamos. Sí. Lo seleccionamos con el antibiótico. Acá lo que tenemos es una selección rápida, digamos. O sea, esto no llegamos a la selección final, sino que ya a la semana, 2 semanas de selección con el antibiótico, empezamos a analizarlo en busca de esto. Pero bueno, ya te digo, veíamos que el que no había sido transfectado con el guía de la paraflagelar, no encontrábamos ningún evento de estas anomalías, y en tanto en los transfectados sí. ¿La comparación entre con y sin antibiótico? Está buena la pregunta, no lo hicimos, no nos pusimos a comparar el con y sin antibiótico. Podría llegar a ser interesante porque en realidad el problema por lo que nosotros decidimos ir con antibiótico es porque la eficiencia de transfección es muy baja, ¿sí? Es entre un 3 y un 5%. Entonces era realmente buscar la aguja en el pajar. Entonces por eso es que nos inclinamos fuerte a ir a la selección con el antibiótico. Capaz que algo de eso se pueda mejorar con el otro sistema de electroporación, pero por todo lo que tengo visto, mucho más de ahí no nos vamos a mover. Bien. Ahora, ¿qué pasó con las fosfodiesterasas? ¿Sí? Esto es la parte, digamos, que me imagino que es lo que más estábamos nosotros más ansiosos. Espero haberle transmitido un poquito la ansiedad a ustedes ahora. Tenemos acá el que no se transfectó con guía, y acá guías que son contra la B1, de la B2 o de la C. Acá simplemente les muestro algunos, pero con la mayoría nos pasaron cosas parecidas, ¿sí? Acá se ve la morfología y la configuración de núcleo y kinetoplasto clásica en los parásitos que no fueron transfectados con los guías para las fosfodiesterasas, en tanto que los parásitos que habían transfectado con los guías para la fosfodiesterasa empezaron a tener un montón de problemas de crecimiento. Empezaron a morirse, eran cultivos que nos costaban mantener. Normalmente después de las transfecciones tenemos que ir repicando una vez por semana, cada 10 días. Acá podía pasar un mes que estaban los bichos ahí que apenas se movían y no aumentaban mucho la cantidad. Y no solo eso, normalmente el ciclo de división celular del parásito, hay primero una duplicación del kinetoplasto, o sea, uno puede encontrar un parásito que tenga un único núcleo y 2 kinetos, y después se divide el núcleo y después ocurre la citoquinesis. Nunca ocurre primero la cariocinesis y después la cito. O sea, si uno ve un parásito que tenga 2 núcleos y un kinetoplasto, es algo que es una configuración aberrante, que indicaría alguna falta de diálogo entre todo el sistema de señalización de la división celular. Y bueno, y empezamos a ver, nada, les muestro alguno acá, decimos que está tipo en filita, hay un kineto y 3 núcleos, ¿sí? Miren acá tenemos un racimo de núcleos, hay como 4 núcleos y un kinetoplasto, ¿sí? Miren la estructura de los parásitos también. Digamos, acá no se llega a ver mucho, pero parece tipo caramelito, tenía como flagelo de los 2 lados. Tiene flagelo acá y flagelo acá, y es que está acá que también tiene un kinetoplasto y 2 núcleos. Empezamos a ver un montón de estructuras aberrantes, tanto a nivel de la morfología celular, como también a nivel de la organización de su material genético. Ya les digo, acompañado también con una falta de crecimiento de los cultivos.
Esto tuvimos una primera aproximación donde se ve que crecen muy mal, ahora estamos haciendo una nueva curva, así que todavía esto seguimos ahí dándole, pero también estamos trabajando para clonar, porque como son poblaciones, hacer cualquier tipo de análisis genético se nos complican por los que no fueron transfectados, que estamos igual matando, pero hay muchos trabajos donde el parásito hace rearreglos génicos, entonces saca el gen de resistencia al antibiótico donde uno lo quiso dirigir para silenciar, lo lleva a otra parte del genoma. Tenemos PCRs que nos confirman que tenemos la resistencia a higromicina y estamos tratando de ver perfecta la cicatriz de dónde se insertó y qué pasó con el gen de las fosfodiesterasas. Seguimos trabajando para tratar de transfectar los tripos y los amas, pero se mueren. La otra vez estábamos re contentos que hicimos una prueba y tenemos un 10% de sobrevida. Ojo, no hablo de eficiencia de transfección, sino de sobrevida. O sea, las formas infectivas son mucho más sensibles a la electroporación. Probamos transfectar con M-Cherry porque transfectando con el antibiótico, el que no se moría por el antibiótico se moría porque le silenciábamos la PDE y le resultaba detrimental. Entonces, otra vez, como les dije, es re aburrido trabajar con cadáveres, digamos, o sea, no somos forenses, queremos hacer experimentos bioquímicos con los parásitos, entonces dijimos, bueno, si los transfectamos en lugar de un antibiótico, con una proteína fluorescente, podemos hacer cell sorting, quedarnos con los que expresan, pero es re complicado y encima la M-Cherry es una proteína que le he tomado bastante poco aprecio en esta última época. Son pocos los láser que la excitan bien, es muy inestable, digamos, no es el mejor de las proteínas fluorescentes. Se los cuento para que ustedes no caigan en la misma, digamos, si pueden evitarla, no es buena. Y hubo algo más que nos empezamos a meter, que ya era pensado para la próxima etapa, pero lo empezamos a hacer ahora porque necesitamos reportar todos estos avances y justificar de que realmente son esenciales las fosfodiesterasas. Entonces hicimos algunos ensayos fenotípicos, evaluación de las drogas que ya veníamos sacando de ese cribado que les conté que hacía la gente de La Plata. Entonces hicimos algunos ensayos fenotípicos en los parásitos, qué pasa si los tratamos con esa droga, y también ensayos bioquímicos, viendo que esas drogas que impiden la infección y matan a las formas infectivas, también inhiben la fosfodiesterasa para hacer la correlación entre la fosfodiesterasa como blanco y el efecto biológico. De los compuestos que detectaron, algunos ya habían empezado a probar en la Facultad de Medicina, el laboratorio de Catalina Albazotto, y de estos salieron dos compuestos, el terameprocol y el lasalocid. La salocid, la verdad que es un problema, porque cada vez que decimos la salo mata a los parásitos, todos la miramos a Salomé, porque le decidimos abreviarle el nombre a este compuesto, pero siempre nos causa confusiones. Y cuando los agarramos nosotros, esos compuestos, estos son concentraciones micromolar, ¿sí? Fíjense que con 5 micromolar ya tenemos un porcentaje de inhibición de la infección muy importante. Estos son células que primero infectamos con los parásitos y una vez que están en el estadio amastigote agregamos la droga, ¿sí? Y con un 5 micromolar tenemos excelentes resultados con el terameprocol y con el lasalocid a 0,5 micromolar, ¿sí? Tenemos, o sea, son realmente concentraciones súper interesantes para todo lo que es un primer resultado con las drogas que compramos porque eran las más baratas para empezar a probar. Digo, o sea, era algo que realmente nos está entusiasmando mucho, pero como el estadio amastigote es intracelular y uno lo evalúa en células infectadas, es importante hacer el control de la toxicidad de estos compuestos sobre las células Vero. ¿Sí? Acá tenemos la curva del terameprocol y cómo afecta la viabilidad de las células Vero. El primer punto es DMSO, o sea, cero droga. Pueden ver que no tiene ningún efecto detrimental sobre las células Vero, y la salocid a concentraciones más altas empieza a bajar un poco, pero las concentraciones que nosotros vemos que son eficientes en los parásitos andan en este rango, o sea que en el rango que tenemos eficiencia en los parásitos no tendríamos toxicidad sobre las células Vero. Y por último, con lo que tuvo que ver la medición de actividad sobre... Sí, perdóname.
Sí. Sí. Sí, 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 sí. Sí. Repito, digamos, lo que me está consultando Lucía para que quede. ¿Sí? Dale, si quieren, ahora después lo discutimos. Perdón, Lu, cualquier cosa se me acordar si cuando llegamos al final. Entonces, bueno, lo que les decía, con esto venía muy bien. Y por último, para lo que es la medición de la actividad enzimática, como para poder correlacionar que el efecto biológico corresponde y está en un rango de concentraciones donde también afectamos a la actividad fosfodiesterasa. Para eso compramos un kit, o sea, nosotros veníamos usando el clásico método de Thomson, modificado por Appelman, que es del 74 y que usa MP cíclico radioactivo. Es un método que anda muy bien, digamos, qué sé yo, pero es un poco más complejo y un poco, nada, más antiguo, y hay ahora métodos que son más sensibles, que no usan radioactivo, y para eso hicimos una primera prueba, porque digo, por más que sean fabulosos, teníamos que ver cómo funcionaban en nuestras manos y en nuestro sistema, y para evaluar inhibidores que tan efectivos eran, y fuimos por un kit de Promega, ¿sí? Que se llama PDE-GLO, donde uno en un principio lo que tiene es, bueno, pone su fuente enzimática, ¿sí? Y entonces ahí lo que va a tener es un consumo de AMP cíclico, ¿sí? Al consumir el AMP cíclico, lo que hace, le quita capacidad de activación a una pKa. Esa pKa, al tener menos AMP cíclico, va a tener menos actividad y va a consumir menos ATP. Al consumir menos ATP va a quedar más ATP disponible para que luego una luciferasa pueda, a partir de luciferina y oxígeno, generar luminiscencia. ¿Está bien? Entonces, está bueno porque hay dos reacciones enzimáticas acopladas a la actividad de la fosfodiesterasa, con lo que aumenta muchísimo también la sensibilidad del método, ¿sí? Y además, después la lectura es como muy directa: aumento de la actividad PDS, aumento de la luminiscencia, ¿sí? Lo pueden seguir acá paso por paso, pero es lo que les explicaba sobre la figura. Y tenemos el lector de placas de Lisa de acá, que lee muy bien la luminiscencia. Así que nada, decidimos ir por ese kit. Ya lo probamos. Lo primero que hicimos fue una curva de enzima. La fuente enzimática que nosotros tenemos, ahí tenemos una serie de levaduras mutantes que no tienen fosfodiesterasa, son mutantes condicionales, ¿sí? Entonces, lo que hacemos nosotros, complementamos esas levaduras con las fosfodiesterasas de Cruci, ¿sí? Entonces, por un lado, corroboramos la funcionalidad de la enzima porque restaura el fenotipo de crecimiento de la levadura, y después, además, extractos de esas levaduras los usamos como fuente enzimática y tenemos como control la levadura mutante, ¿sí? Que esto es la curva de enzima de la levadura mutante. Fíjense los puntos grises, que no pasa nada. Acá tenemos la PDS, que digamos, esto es como un desglose de lo que está ahí para que se vean mejor. La PDS, una linealidad hermosa con la cantidad de proteína. La PDB dio un poquitito, o al revés, perdón, esta es la B y esta es la C. La C dio un poquitito más errático, no dio tan lindo. Digamos, por ahora tenemos un único experimento de esto, y habíamos probado dos cantidades de MP cíclico, ¿no? 1 micromolar, que es lo que pedía el kit, y 10 micromolar, donde acá también se puede ver lo mismo. Y con esto probamos el efecto sobre la actividad fosfodiesterasa del terameprocol y de la salocid, ¿sí? Acá lo tenemos sobre la PDB, ¿sí? La PDB, todo esto es sobre la PDB2, esto es sobre la PDC. Fíjense, en la C es impresionante cómo esto, otra vez, 1, 10 y 50 son concentraciones micromolar, ¿sí? Cómo disminuye la actividad. Miren el efecto de la salocid con 0,1 micromolar, cómo baja muchísimo la actividad de la PDS. Y en particular teníamos también como control el vinpocetine, que es un inhibidor comercial que es específico para la PDE4 de humanos, que es la que es equivalente a la PDS de Cruci,
y fíjense qué buena actividad, como el kit realmente nos está funcionando muy bien para poder hacer estas mediciones. Acá les aclaro, por ahora es un N de 1, es lo que estamos ahora, y esto lo estamos usando no solamente para avanzar hacia la próxima etapa, sino como para tirar sobre la mesa cuando ahora argumentemos las PDs son esenciales, vale la pena de que sigamos adelante con el proyecto en nuestro informe. Nada, es esto, digamos lo que les digo, esperamos poder convencer de que las PDs son esenciales. Agradezco a todos los que nos dan plata, les agradezco a ustedes por la atención y les quería dejar nada más que una frase. Una frase que es de un comentario de un lector sobre la noticia del fallecimiento del Doc, ¿sí? en aquel momento, ¿no? Y era que tal vez un día una calle perdida lleve su nombre, pero el verdadero homenaje está en la obra continuada, en los miles, pocos tal vez, que sin dogmatismo se tomarán la misma libertad de su maestro para dar un paso más hacia un horizonte huidizo. Siempre una excusa, porque el verdadero placer no está en llegar a esa quimérica meta, sino en el apasionante viaje hacia ella. Gracias. Si quieren, empiezo contestando la pregunta de Lucía.